La polémica está en la calle. La última proposición de ley presentada por el Partido Socialista ha generado una enorme indignación entre jueces y periodistas. La propuesta pretende limitar el ejercicio de la acción popular, evitando que asociaciones, partidos políticos y entes públicos puedan presentarse como parte en un proceso judicial. Y también prohíbe abrir casos penales basados en informaciones periodísticas. Los colegios de periodistas defienden su papel como garantes de la democracia. Y todas las asociaciones de jueces se han manifestado en contra porque entienden que la aprobación de la ley impediría que determinados hechos llegaran a los tribunales. Y es que la acusación popular fue clave, por ejemplo, en los casos Gal, Filesa, Pujol y Nos. Para la oposición, no hay duda de que se trata de una maniobra para controlar los escándalos que asedian a Pedro Sánchez. Tanto es así que la han denominado Ley Begoña, ya que la reforma supondría una amnistía retrospectiva para los procesos que ya están iniciados. Y al expulsar a la acción popular, casos como los abiertos contra el hermano y la esposa del presidente podrían decaer. No será sencillo, pero ellos lo pueden hacer sencillo, es lo que pretendemos aquí. Ignacio González de Vega, siempre poníamos en el copy, magistrado de Audiencia Provincial de Madrid, ahora hay que decirlo de Barcelona. Ignacio, buenas noches. Sí, buenas noches, Iker. ¿Has hecho el cambio? He hecho el cambio, sí. ¿Todo bien? Todo bien. Fantástico, mandamos un fuerte abrazo en Barcelona siempre. ¿Verdad, Carmen, te acuerdas? Yo creo que es de los lugares... Sí, la ciudad de Barcelona, sí, donde más cariño hemos recibido de los milenarios. Jorge Albertini, son las presentaciones. Bienvenido, Jorge. Muchas gracias, Iker. Muchas gracias. A ver, empezamos con un par de titulares. Un montón de amigos nos preguntaban, por favor, ¿qué es esto exactamente? Y sobre todo, ¿qué significa de cara a futuro respecto a las investigaciones judiciales y cómo cambia? Exacto, es importante poder explicar lo que realmente significa la acusación popular. Es decir, es el derecho que todo ciudadano tiene o toda entidad tiene a poder personarse en un procedimiento penal. ¿Y personarse para qué? No solamente para obtener copia del expediente y estar informado del expediente, sino también para poder actuar, para poder ejercer activamente. ¿En qué sentido? Por ejemplo, puede solicitar una serie de medios de prueba, puede solicitar una serie de diligencias, puede proponer medios de prueba, puede solicitar y proponer también medios a efectos de poder proteger a la víctima. Como bien ha salido en el reportaje, la acusación popular ha tenido una participación activa y además ha sido muy beneficiosa. Y lo contradictorio de esta propuesta de ley por parte del PSOE es que se olvida que ha utilizado esta herramienta jurídica como es la acusación popular de hace más de varias décadas. Es decir, directamente en el caso Gürtel, caso Bárcenas, caso Púnica y Lazo, el PSOE era el que ejercía esta acusación popular. Por tanto, ¿cómo pretende ahora que en esos casos que pudo combatir Púnica y Lazo, efectivamente, sí. ¿Cómo puede permitir, cómo puede pensar, cómo puede pretender ahora retirar? Que además, ya digo, es una norma totalmente inconstitucional. O sea, que ha sido importante en la historia de la justicia española. Así es, así es. Y ya no contemos lo que ha hecho Manos Limpias. Es un colectivo que abiertamente, pues gracias a ellos, se han realizado temas como los que han sido conocidos hasta ahora último. Intuyo que tú estás un poco, te llevas las manos a la cabeza con esta idea de limitar esto. Así es, sobre todo hay una asociación de jueces y magistrados por el cual ha dejado constancia que es la Asociación Mayoritaria y Conservadora de Asociación Profesional de la Magistratura, que nuestro querido amigo Ignacio lo conocerá perfectamente, y ellos han calificado de esa propuesta de ley lisa y llanamente inconstitucional. Y es verdad, porque atenta contra un derecho fundamental que tenemos todos los ciudadanos para poder ejercer esta acusación. Hablando de jueces, de magistrados, de ese mundo, Ignacio, ¿qué opinas? Porque todo el mundo dice, bueno, esto va a hacer variar si ha habido tantos casos importantes de diferentes ámbitos políticos, de corrupción, que han surgido a través de esto. ¿Por qué limitar esto? Bueno, vamos a ver. Para empezar, lo que sí quería hacer alguna precisión de lo que se ha dicho. La acusación popular, ¿en qué se diferencia de la acusación particular? Porque creo que es necesario tener claros los conceptos. Es verdad que en España es un caso raro en los países de nuestro entorno político y cultural. Es más, en la Unión Europea es el único país donde se recoge esta figura.
Y esta figura consiste en que, cuando se dice la acción penal es pública, es decir, que cualquier ciudadano o persona jurídica, sea o no ofendida por el delito, y eso es importante, puede ejercer la acción penal, ¿no? Y eso es lo que recoge la Constitución en el artículo 125, que no es un derecho fundamental, es un derecho que aparece reconocido en la Constitución y que queda postergado al posterior desarrollo por el legislador. Luego el legislador es el que modula el límite, los límites que tiene la acción popular. Vamos a ver, cuando se ha hablado de esta proposición de ley, yo vaya por delante que esta proposición de ley no me aventuro a decir que es constitucional, como lo han dicho además, porque vamos a ver, esta proposición de ley, lo que sí entiendo que es criticable es el hecho de que haya sido ad personam, es decir, lo criticable es la disposición transitoria única, donde se dice que en el momento de su entrada en vigor puede afectar a los procedimientos penales en curso o los que con posterioridad se admitan a trámite. Es decir, en la mente de todos los espectadores están determinados procesos penales. Lo hemos visto ahí, ¿no? Que tienen que ver con el presidente, porque es lo que hace el clamor popular. Que está en el entorno, pero que en todo caso la acción popular y los límites, este mismo texto aparece recogido en el anteproyecto de ley de enjuiciamiento criminal del 2020. Es decir, hace 4 años estas mismas previsiones sobre las limitaciones de la acusación particular ya estaban previstas, pero hoy más allá, recientemente, el Consejo General del Poder Judicial ha informado favorablemente y de modo unánime por los 21 miembros del Consejo, es decir, por los vocales, los 20 vocales más la presidenta, y vocales designados tanto por los partidos que sostienen al gobierno como por el partido de la oposición. Estaban de acuerdo con esta reforma, con esta limitación. Es más, añado también que el Partido Popular, cuando estaba en el gobierno, también estaba a favor de la limitación de la acción popular. La limitación de la acción popular es posible de acuerdo con la Constitución. No hay una infracción de la Constitución porque remite al legislador. Y después citáis unos casos ahí expresamente. Si se lee uno detenidamente la proposición de ley, igual que el anteproyecto de ley de enjuiciamiento criminal, que es un trasunto fiel, sí es posible, con estas limitaciones sigue siendo posible que asociaciones o personas jurídicas, y no públicas, sino personas jurídicas o particulares, puedan, dentro de los límites que hay, que tenga algún interés con digamos, interés público en el ejercicio de la acusación popular, puedan, por ejemplo, una asociación que defiende el medio ambiente puede seguir interponiendo, ejercitando la acusación popular en los delitos contra el medio ambiente. Una asociación pro derechos humanos puede ejercitar la acción popular porque sea en el caso de la justicia. ¿Qué es lo que se ha limitado, Ignacio? ¿Qué es lo que cambia? Lo que limita, por ejemplo, en el caso de los partidos políticos, y eso ya el anteproyecto de ley del 2020 ya decía que los partidos políticos tienen en nuestra Constitución unas funciones claramente delimitadas en el ámbito político. Lo que se trata de evitar es que se lleve al proceso penal el debate político. Es decir, la confrontación política debe de situarse en sede parlamentaria. O sea que tú ves más o menos correcta la historia, pero quizá no adecuada a los tiempos que estamos viviendo ahora mismo, ¿no? Es decir, yo lo que digo, por un lado, la proposición de ley orgánica me parece inoportuna en el sentido de esa disposición transitoria única, pero quitemos esa disposición transitoria única y por lo demás creo que es una proposición de ley que además incluso ha sido, están de acuerdo los dos grandes partidos políticos, lo que pasa es que ahora por motivos tacticistas el partido que ahora mismo está en la oposición no está de acuerdo, pero sí que han estado de acuerdo y de hecho sus representantes, los que han sido designados para vocales del Consejo, todos los vocales del Consejo estaban de acuerdo. Mucha gente, evidentemente, Jorge, hablan de la situación actual, lo que hemos visto en el reportaje, y no seamos ingenuos. Claro, retrospectiva, todo lo que estamos viviendo. Un montón de casos, Púnica, Lezo, Bárcenas, Bustos, casos de todo tipo, de corrupción de todos los partidos, y se llevó a cabo. ¿Qué pasa ahora? Y evidentemente, Jorge, todo el mundo ve que hay casos muy concretos, los que tienen que ver con la familia del presidente, que podría pasar ¿qué? Así es, lo que va a pasar básicamente si esta ley llegara a prosperar, que volvemos a lo mismo, ninguna propuesta de ley está por sobre la Constitución, porque la acción penal es pública, es un derecho de los ciudadanos, así como es una obligación el denunciar
cualquier delito por el cual uno tenga conocimiento. Entonces, para no interrumpirte, Sí, pero yo lo que te pido es que cites textualmente el artículo 125 de la Constitución. Sí, te lo cito textualmente. Es decir, no, pero todo ciudadano y entidad tiene el derecho a poder personarse en cualquier procedimiento penal. Es esto, es esto. Por tanto, lo que no se puede es el gobierno pretender limitar el derecho de todo ciudadano, una vez más generando una norma inconstitucional. ¿Qué se pretende con estos casos, Efectivamente, entonces? ¿para qué? Porque en el momento que ya no hay acusación popular, pues queda la Fiscalía, y ya hemos escuchado al presidente de gobierno decir, riéndose, con esta risa muy curiosa, ¿no?, de Joker, diciendo, ¿y de quién depende la Fiscalía? Es decir, si por parte de la Fiscalía fuera, el caso Begoña, el caso del hermano, ya se hubiese dado carpetazo. Esto ya estaría archivado. Gracias a la acusación popular, no está archivado. Casos a la acusación, por ejemplo, cuando hablamos para redondear la idea, para redondear la idea, cuando hablamos de partidos políticos como Vox, gracias a Vox, se pudo acusar directamente a esta pandilla de los independentistas que tanto daño nos hicieron en el 2017. Perdón, porque el Ministerio Fiscal pero el Ministerio Fiscal no solicitó una serie de elementos que luego se utilizaron como prueba. O sea, por tanto, tuvo una acción real. Jorge, que estos casos no se llevarían a cabo si esto cambia, ¿no? Así es. Y a día de hoy el PP, gracias a la acusación popular del PP, está el caso Coldo y está el caso Ábalos. Ellos están solicitando una serie de medidas, una serie de elementos que que van a servir como prueba. Lo que dice Jorge es lo que mucha gente piensa, evidentemente. Esto paralizaría estas cuestiones y por eso se hace ahora. Esto es lo que tú hablabas del decoro. ¿Es así? ¿Qué ocurriría? Sí, en esos casos, ya lo he dicho desde el principio, a mí me parece una proposición de ley inoportuna por eso, precisamente porque sería una ley ad personam, es decir, una ley que estaría destinada, además de otros casos, estaría destinada al archivo de las causas que hoy por hoy están abiertas contra los familiares del presidente del gobierno. Hombre, pues queda poco decoroso y vosotros, tú que sabes de la magistratura, juez, es extraño, es un poco más una intromisión, que me digo a quien la haga, pero una intromisión... Como lo de Weiner, el soberano a su hijo, ¿no? Antes de irse. Exacto, es que una intromisión que no sé si os sorprende. No se va a llevar a cabo porque los jueces y tribunales van a proponer una cuestión de inconstitucionalidad. ¿Qué significa esto? Es a efecto de demostrar que esta ley en ningún caso tiene una cabida constitucional para poder ejecutarla. Tan es así como el tema... Tan es así, por ejemplo... Ignacio dice que el Parlamento no lo va a aprobar y tú que los jueces no lo van a aprobar. Efectivamente, es que se va a presentar... Que los dos más o menos estéis de acuerdo en que esto no sé qué clase de... pero que no va a salir. Incluso iríamos a una cuestión de prejudicialidad ante el Tribunal de la Unión Europea por parte de los jueces a efectos de poder acreditar y demostrar que estamos ante una norma plenamente inconstitucional, al igual que la amnistía. Los grupos que apoyan al gobierno no creo que no vaya a salir por la disposición transitoria única. Porque ¿Quién se negaría a esto, Ignacio? Pues hombre, no lo sé, pero yo creo que todos los partidos, no lo sé, yo creo que todos los partidos se opondrían a esa disposición transitoria única. Lo que sí es verdad es que a la ley de enjuiciamiento criminal, al anteproyecto de ley, en principio ha sido informado favorablemente por todos los vocales del Consejo, creo que no habría problema en que saliera adelante los límites de la acusación popular, salvo esa disposición transitoria. Y decía Carmen, ponía otro elemento que era por el que las asociaciones de periodismo estaban también echando... Claro, porque muchas de estas denuncias se han hecho a través de artículos periodísticos, ¿no? Sí, y en teoría, sin ir muy lejos. En teoría tampoco se podría denunciar es que por eso pues está hombre, tentando, qué casualidad que el contra... Tribunal Supremo, la doctrina del Tribunal Supremo es precisamente lo que ha recogido la ley, que no se admitan denuncias basadas en recortes periodísticos sin ningún otro indicio o respaldo de prueba que pueda haber. Es decir, admitir una denuncia... Que solo sean recortes periodísticos y no vayan junto a una prueba, voy a entenderlo. Es decir, nosotros cuando se admite una denuncia es porque, si se admite una denuncia es porque los hechos revisten obviamente caracteres de delito y además porque se ponen en conocimiento unos hechos de los que hay algo más que un mero recorte de un periódico, sino que hay algo más de prueba, un indicio de prueba. Tendría que ir ese recorte, Ignacio, con algún tipo de documento adjunto que argumentase eso, no solo los recortes y titulares. Porque Jorge, es que además el Tribunal Supremo ha dicho que no es posible, con lo cual eso es la doctrina del Tribunal Supremo. Sí, pero no seamos ingenuos. O sea, aquí lo que se quiere una vez más es mermar la actuación, la buena actuación que está realizando a día de hoy muchos medios de comunicación.
tanto formales como medios digitales. Es decir, se está informando clara y directamente sobre las presuntas tropelías que están ocurriendo. Por tanto, en el momento que se informa públicamente, se obliga a la autoridad a actuar de oficio. Ejemplo, el día de hoy, esta mañana, en Torremolinos, un individuo que era propietario de un bar había puesto un anuncio que iba a generar una fiesta en el cual se prohibía el acceso a maricones. Lo puso así de grande, de insolente, de prepotente y además un delito en toda regla. Claro. ¿Qué ocurrió? ¿Alguien presentó acaso una denuncia? No, esta denuncia se hizo pública en todos los medios y a partir de ahí se actuó de oficio. Ya. Ese individuo está con una orden de búsqueda y de captura. Es decir, los medios de comunicación, que es el cuarto poder, ejercen realmente un nivel a efecto de fiscalizar, por supuesto, y el periodista tiene la obligación, número uno, tiene el derecho a no revelar sus fuentes, pero número dos, de contar la verdad. Ya no hablo de la opinión, hablo de contar el hecho real, de contar la verdad y poder proporcionar una serie de elementos que constituyen la veracidad. Es un ejemplo muy claro, esto era en Málaga, ¿no? En algún sitio. Torremolinos. Era un club que... Era un club que el individuo era bueno, de una tradición pues totalmente distinta y ajena a la nuestra, que con una prepotencia y con un descaro tal anunció... ¿Y solo con ese recorte? Fue suficiente para que se intervenga. Ignacio, ¿puede haber recortes de las libertades periodísticas o que queden...? Bueno, es que yo insisto, es que eso que recoge la ley, esa proposición de ley que recoge, eso es lo que establece el Tribunal Supremo. Luego, lo que estamos haciendo es criticando la jurisprudencia, que se puede obviamente criticar la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Vamos a ver, insisto, no es decir, son recortes de prensa meramente, sin ningún principio de prueba. No es no se está aquí atacando a la libertad de prensa, nada por el estilo. Creo que los periodistas contribuyen desde luego a la formación de a formar a la opinión pública y desde luego uno de los principios que debe regir a la profesión periodística es de la veracidad, ¿no? Pero obviamente, si se aportan unos recortes de prensa sin ningún indicio o principio de prueba, lo que no se puede hacer, y por eso el Tribunal Supremo no lo admite y lo recoge la ley, es una investigación prospectiva. Pero este caso sí sería interesante, por tanto, este que ha contado ahora Jorge, ¿no? Pero este caso... Hombre, no solamente este caso, recordemos... Bueno, pero te quiero decir que es un ejemplo de hoy... Claro, eso ha ocurrido pero hoy. Si se aporta, y además recordemos... Hace varios días, porque lo he leído. No, pero hoy día se ha decretado la orden de juicio. Pero que en todo caso, vamos a ver, si se aporta una fotografía del establecimiento Ignacio, ¿tú recuerdas eso o la publicidad? Eso ya sería una prueba. Sería un principio de prueba. Pero eso es importante, Ignacio. Claro, es decir, cuando se habla de recortes de prensa, claro, si en el recorte viene adjunto esto vale como prueba. Pero evidentemente es que ya estás añadiendo algo más que el titular de prensa. Te entiendo. Y además recordemos que los casos Gürtel, el caso Bárcenas, Púnica, Nosur, Dangarín, Jordi Puyol, Begoña, David, todo ha nacido de recortes de prensa, ha nacido de información de prensa. No ha nacido de recortes de prensa. Y luego a partir de ahí se ha presentado una querella o una denuncia, pero han nacido todos elementos de prensa. Muy bien, Jorge.